Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Hoy es 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Y vamos a hablar sobre esto, sobre el espectro autista. Y para eso me acompaña una gran amiga, psicóloga, maestra en educación y doctorante, ya a días de ser doctora. A días de presentar la tesis. en educación. Y Carolina Sánchez, Caro, querida Caro, has estudiado sobre todo dentro de la psicología, sí. Y además eres, te has desarrollado dentro de la psicología clínica y también la educación, pero has estudiado particularmente la sexualidad y la discapacidad o las discapacidades. Así, ¿no? Esos son mis campos de acción y de expertise. Ajá. El autismo. ¿Qué es, primero que nada? Bueno, actualmente lo conocemos como el trastorno del espectro del autismo porque es un espectro y no un espectro en una forma lineal en el que, como en las pinturas, ¿verdad? El más clarito al más oscuro, no es así. No es que uno tiene menos y uno más. No es así. Un espectro realmente considerando que hay enormes diferencias y características dentro de la misma condición y dentro de la misma posibilidad de diagnóstico con diferentes características en cada individuo. Primero tenemos que partir que los trastornos o el trastorno del espectro del autismo está clasificado dentro del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. La versión más actualizada que tenemos en México es el 5, todavía no nos llega el TR porque todavía no termina de hacerse la adaptación al español. Y bueno, en aparece dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Eso quiere decir trastornos que tienen su origen y su inicio sintomático desde la infancia. Okay. Entonces, estamos hablando de un gran grupo de personas con diferentes características, porque lo más interesante y el mayor reto que representa el trastorno del espectro, el TEA, por sus siglas, es que generalmente las personas con el diagnóstico no son iguales. Vaya, ninguna persona somos igual a otra, pero específicamente en la presentación sintomática, no presentan las mismas características todos. O sea, hay grandes entidades diagnósticas, trastornos en el lenguaje, que realmente no es solo lenguaje, mejor dicho, en la comunicación, porque puede ser no nada más en el lenguaje verbal, en algunos casos puede haber lenguaje verbal, pero con algunas alteraciones, en algunos otros puede haber una limitación importante en el lenguaje verbal, realmente es en la comunicación que implica la parte social, que implica gestos, que implica señalar, que implica usar palabras, que implica usar un lenguaje pragmático adecuado, que implica una serie de cosas. También, obviamente, la otra parte importante para el diagnóstico son las conductas estereotipadas, más bien repetitivas, con los intereses muy focalizados y centrados, y además se asocia con alteraciones sensoriales importantes. Entonces, como es un espectro, quiere decir que en las personas puede presentarse con diferentes grados de afectación en diferentes síntomas. Lo que sí es importante es que para poder clasificar o poder puntuar dentro del trastorno del espectro del autismo, pues se requiere cumplir las características en esos 3 ámbitos. En las conductas restrictivas, en la alteración en la comunicación social, en la convivencia, en la comunicación y el lenguaje, etcétera, y obviamente en la parte también sensorial. Ajá. Ahora, lo que estoy tratando de entender es que dentro del mismo, o sea, 2 personas con TEA, con trastorno del espectro del autismo, pueden presentar síntomas en estas 3 áreas, pero tan diversos y de forma tan variada que incluso conviviendo con ellas, uno que no está alfabetizado en estos temas, que no estudió psicología, que puede decir, tienen algo distinto, o sea, presentan cosas distintas. Diferentes. Ajá. Así es. Entonces, eso es lo que hace también compleja y por eso este día es justo de la concienciación, o sea, de hacernos consciente de que hay esas neurodivergencias, que hay pues que el ser humano es diverso por naturaleza, maravillosamente diverso, y que en el caso de las infancias, porque también es importante considerar que el diagnóstico generalmente y dentro de la clasificación, como ocurre en los trastornos del neurodesarrollo, pues esto debe ocurrir en los primeros años de vida, pues también este desarrollo de nuestras niñas, de nuestros niños es muy diverso. Ajá. Y entonces, pues sí, en un grupo
con 5 chicas y chicos con este diagnóstico, no vas a encontrar necesariamente muchas semejanzas, vas a encontrar cosas bien diferentes y distintas, y eso es lo que hace esto como un espectro. Por eso se fue cambiando y por eso pues de manera internacional se fueron haciendo adecuaciones en el Manual Diagnóstico y Estadístico, porque antes de esta clasificación que empieza a ser efectiva por ahí de el 2006, entre el 2006 y el 2010 más o menos, bueno, pues existía, y el que usábamos era el DSM-4, TR, y en estaba la clasificación de autismo como tal, el trastorno desintegrativo infantil, Asperger, había otras entidades de clasificación. Y el asunto es que, pues, para eso sirve este manual diagnóstico, porque entonces estamos viendo las estadísticas mundiales en cuanto al diagnóstico, y pues los especialistas se dieron cuenta que una gran mayoría de niñas y de niños quedaban clasificados dentro del no especificado. Eso quiere decir, tiene algo, pero no sabemos qué. Okay. Y eran muy pocos los que llegaban realmente al diagnóstico de autismo como tal. Entonces, pues revisando justamente estas cifras mundiales y obviamente con consenso de los especialistas a nivel internacional al respecto, obviamente, de las infancias, pues bueno, fueron afinándose estos criterios diagnósticos, llegando a la conclusión de que en realidad no había un autismo como tal, sino que había un espectro. Por eso desaparece de las clasificaciones internacionales el término de Asperger, que había sido durante mucho tiempo, pues, ya actualmente no, porque se incorpora dentro del espectro. Entonces, antes quedaba como clasificado y era como un tipo, incluso había como la sensación o la idea de que, bueno, es un autismo menos severo, o un autismo, o esta idea del autismo de alto funcionamiento. Bueno, no existen las clasificaciones. Es que debemos entender que es un espectro y que dentro de ese espectro puede haber muchas características distintas dentro del margen de estos síntomas que nos ayudan justo a su clasificación, y que puede tener gravedades diversas en cada sujeto. Puede haber un niño, puede haber una niña con un interés impresionante en los medios de transporte, y entonces le encantan, le obsesionan, le fascinan los medios de transporte, y puede hablarte por horas de medios de transporte y te puede describir el fuselaje de un avión porque le encantan y le fascinan, y te lo puede decir perfectamente bien y te lo puede platicar muy bien, pero no podrá hacer pausas para interactuar. Por ejemplo, le costará muchísimo trabajo la interacción, o tendrá algunas alteraciones sensoriales que le imposibilitan a lo mejor tolerar cierta ropa y mantener la ropa puesta, y a lo mejor será muy selectivo a la hora de la comida, y quizá le molestará demasiado y le angustiará excesivamente el ruido en el salón de clases, y no tolerará fácilmente salir y le angustiará demasiado, y esto le hará tener un desbordamiento justamente por todas esas sensaciones que son muy intensas para él, y que pues a lo mejor el resto de las personas no lo notamos, porque dentro de ese espectro hay características bien diferentes. La intención, Caro, con este espacio, con este episodio, es que en el marco de este Día Mundial conozcamos un poco más y entendamos a esas personas que tienen TEA, y saber quienes no lo tenemos, qué podemos hacer para hacer un mundo cada vez más amigable para todas y para todos, particularmente en este caso, quienes viven con TEA. Sí. No sé si sea importante o no, pero luego esta pregunta suele venir a menudo. ¿Se nace con el TEA o se desarrolla por alguna situación? Bueno, es maravillosa esa pregunta, porque realmente el TEA puede también estar asociado o ser un síntoma de otros muchos síndromes y trastornos. O sea, puede venir como un síntoma más o como una consecuencia, por ejemplo, de síndromes convulsivos. Puede venir asociado a síndromes genéticos. Puede también asociarse a algunas lesiones particularmente cerebrales muy específicas. Entonces, como hasta el momento no tenemos una causa específica, hay varias teorías, dependiendo del paradigma desde donde se quiera ver. Hay diferentes teorías que tratan de dar una explicación acerca de su existencia, pero pues realmente no hay un único factor. Entonces, como no tenemos un único factor definido, y por lo tanto no existe un único factor definido, pues tampoco existe una cura como tal. Sabemos justamente que el cerebro es increíblemente maravilloso, y que dentro de esa maravilla que es el cerebro todavía pasan muchas cosas que no nos terminan de quedar claras cómo es que suceden.
Y bueno, pues este es uno de los trastornos que aún nos siguen dejando maravillados y que aún siguen siendo a veces difíciles de aclarar. Puede suceder, porque están dentro del neurodesarrollo, puede suceder que en el desarrollo intrauterino, en el desarrollo postnatal de los primeros meses, puede tener un desarrollo normal aparente y pasando los 18 meses tener algún retroceso y puede estar asociado o no a alguna situación en específico, insisto, algún síndrome genético, etcétera, y bueno, puede dar por resultado puntuar, ¿verdad?, para el diagnóstico. Entonces, no ser a veces como el único diagnóstico, sino ser un síntoma de alguna otra situación. Hay muchos síndromes, insisto, por ejemplo, convulsivos, que luego está asociado y en algunos casos el mismo síndrome convulsivo pues tiene cierto deterioro a nivel neurológico que da por resultado que a lo mejor este niño o esta niña que al principio no tenía estos síntomas de desarrollo, a partir de que empieza con las crisis convulsivas de difícil control, comienza a tener cierta pérdida de habilidades y entonces ahora sí ya nos puntúa. Entonces puede estar asociado a algún síndrome. Entonces la idea de saber, bueno, ¿cuál fue primero o cuál es? Pues dependerá justamente de todo el seguimiento médico que se haga y todo el protocolo de investigación. Generalmente cuando comienzan a haber síntomas o se puntúa en algún síntoma neurológico, pues lo que se hace es justo hacer todo un protocolo de evaluación, tratando de identificar tanto la parte genética, neurológica, psicológica, nutricional incluso, y en general, ¿verdad?, de salud, para poder identificar las posibles causas. Cuando no hay una causa aparente, bueno, pues queda a lo mejor como entidad diagnóstica principal el TEA, pero a veces es secundario a alguna otra condición. Ya. Ahora, lo comentabas ahorita, no tiene cura. No sé si es correcto hablar que no hay cura, puesto que no sé si es una enfermedad. Exactamente, ajá, porque no es enfermedad y bueno, pues porque además es un trastorno, entonces esto quiere decir que tiene un sinnúmero de síntomas. Ajá. Que los van a acompañar toda la vida, irán mutando, irán cambiando, irán a lo largo de la vida, o se mantienen, o cómo suele ser. Bueno, generalmente dependerá de muchos factores. En la mayoría de los casos estos van cambiando en función de si se logra o no la inclusión, si es efectiva la inclusión realmente, el tipo de estimulación que recibe, el tipo de tratamiento que recibe, sobre todo desde los primeros años. Evidentemente una persona, un niño, una niña, que manifiesta algún tipo de rezago en su desarrollo, del tipo que sea, neurológico, del lenguaje, social, adaptativo, cognitivo, entre más estimulación reciba, obviamente tendrá mejores resultados y tendrá mejores herramientas para suplir aquellas funciones que quizá pudieran acompañarle. En el caso del TEA, pues no es diferente, ¿verdad? Entre más acompañamiento y además el ambiente alrededor le facilite la forma en la que pueda sentirse incluido y que participe, pues su nivel de discapacidad va a disminuir, ¿verdad? En realidad, porque puede o no causar discapacidad, o sea, tener TEA no necesariamente implica una discapacidad, ese es el asunto, o sea, puede tener justamente algunas características dentro de su desarrollo sin que esto implique una limitación en su participación. Ok, o sea, puede ser una persona que tenga ciertas dificultades en estas áreas, pero que pueda participar, que pueda hacer el resto de su vida diaria sin ningún otro tipo de ayuda o apoyo, o que el apoyo sea mínimo, y entonces no podríamos considerar que hay una discapacidad ahí, ¿verdad? Ajá. Pero también un ambiente, y partimos desde un paradigma de la discapacidad psicosocial, en el cual también si el ambiente está lleno de barreras, y estas barreras le impiden totalmente su participación, bueno, pues obviamente ahí sí va a haber una discapacidad. Esa es la idea de este día de la concienciación sobre el trastorno del espectro del autismo, para conocerlo y para que todas y todos nos volvamos realmente agentes que permitan su participación y su inclusión, y dejemos de ser barreras, porque nos volvemos barreras desde esas miradas inquisidoras a los papás cuando no logran manejar una explosión o una demostración de una desregularización, ¿verdad? Cuando
Quizá los juzgamos cuando los vemos de manera rara, cuando no queremos a lo mejor bajarle a la música porque estamos todos bien divertidos y ay, es que va a venir y no le digo, ay, no, mejor que no lo traigan. O sea, cuando no queremos cuando se aísla incluir, a la persona. cuando se aísla, cuando pensamos que, bueno, si ya tiene el diagnóstico, entonces dale todo para que ya no se calle, entonces ya no le pidas nada, no le pidas retos, no lo retes más allá, porque pues no se vaya a descontrolar. Aíslalo. Es lo que se suele hacer en muchos casos. Déjalo, ¿no? Ahí, que era antes la idea de la, pues de la integración, o sea, sí está aquí, pero no está aquí, o sea, sí está aquí y ahí en un lugar especial, pero no forma parte de nosotros. No lo integramos, no forma parte de la plática. Lo integramos de que, sí, vente, pero no forma parte de, y entonces eso genera, ahora sí, pues mayor aislamiento, menores oportunidades sociales, menores oportunidades para desarrollar habilidades que van a estar pues sí trastocadas por el trastorno, y entonces estas aumentan y por lo tanto el sujeto vive con menos posibilidades en su vida adulta a veces de poder participar. Cuando dices que lo que alcanzo a entender es que la discapacidad no necesariamente radica en el individuo que tiene una condición, sino en el entorno que le pone barreras, y entonces sí está se produce la discapacidad, porque es ese juego, esa relación entre el individuo y sus características y el ambiente que le rodea. Si el individuo y esas características en ese ambiente en particular no logra participar porque el ambiente está lleno de barreras, en el ejemplo básico, si hay 20 escalones para poder llegar a la puerta y no hay rampa y yo estoy en silla de ruedas, yo utilizo una silla de ruedas, pues obviamente mi posibilidad de participar es nula. Es nula, porque no voy a poder acceder, ¿verdad? Pero si hay mínimamente una rampa bien hecha, no para patinetas, un elevador, una rampa realmente bien hecha, con los grados adecuados para que yo en mi silla de ruedas de vida independiente pueda llegar hasta la puerta, entonces mi participación sí se puede, sí voy a tener la oportunidad de participar. Y entonces será mi decisión o no, pero ya no va a ser una barrera. Entonces, lo mismo sucede en el caso del trastorno del espectro. Si las condiciones del ambiente favorecen que pueda participar, conociendo y reconociendo que habrá estas características en especial, que a lo mejor va a tener algunas dificultades, pero que el ambiente puede ayudar a facilitar esa participación, o sea, pues a lo mejor no es tan necesaria la música tan alta, a lo mejor no es tan necesaria las luces y los globos y todos al mismo tiempo corriendo, a lo mejor podemos hacerlo de una manera diferente para que sí pueda participar él o ella, que a lo mejor es muy sensible a los sonidos, o a lo mejor si está en el salón de clases y entonces le altera muchísimo el ruido, podemos trabajar todos en conjunto y en lugar de limitarlo, no, que no venga porque hoy toca clase, toca una clase de manualidades y les gusta mucho alborotarse y hacer ruido, entonces mejor que él no venga porque se va a alterar. A lo mejor en lugar de hacer eso, entonces todos colaborar y contribuir a mejorar esta forma de comunicación para que entonces él también pueda participar y que todos nos regulemos. Claro. Entonces, no se trata de que no nos podamos divertir, no, claro que nos vamos a divertir, pero vamos a encontrar formas de que todos nos podamos divertir juntos. No nada más los 10 o 15 que puedan soportar y les gusta el gritar. Ajá, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, bueno, esa es la idea justamente de esta concienciación y de saber que existen estas neurodiversidades, o sea, personas con estas características que los hacen diversos, que los hacen diferentes, que no necesariamente son una discapacidad, no necesariamente se convierte en una discapacidad, pero sí que tenemos que reconocer que hay personas que tienen estas características diferentes, esta forma de percibir el mundo distinta, que a lo mejor a nosotros no nos molesta la luz o el sonido, pero que habrá personas que sí les molesta y que no lo tolerarán y que les será realmente aversivo y realmente muy desagradable y que a lo mejor tendrán una percepción diferente. A lo mejor tú y yo usamos lentes y hemos sentido cuando nos traemos que ciertas luces, cierto tono, batallamos mucho más para leer a lo mejor o para acostumbrarnos y nos cuesta más trabajo y nos duele. Bueno, algo a lo mejor en una potencia distinta, pero que más o menos nos acerca a la idea, puede estar sucediendo con una persona dentro del trastorno del espectro del autismo. Ajá. ¿Cuáles son los mitos más comunes en torno al TEA? Hay muchísimos mitos, muchísimos. Uno de ellos, te decía, es la idea de que antes, es que si le diagnosticaban Asperger significa que era como menos grave.
Entonces era como, uy, bueno, al menos es algo o sea, que el menos... espectro era una línea de leve a grave. A grave, claro. Y entonces habría que ver qué tan leve o qué tan grave está su... De hecho, en el manual diagnóstico actual, claro, sí existe grado 1, 2 y 3. Grado 1 que necesita ayuda, grado 2 que es ayuda un poco más notable y grado 3 que es ayuda muy notable. Y a veces es como, bueno, si es severo, moderado, leve. Y volvemos a lo mismo, es que es un espectro. Entonces puede requerir mucha ayuda para el ámbito social, pero no tener tantas afectaciones, por ejemplo, en comportamientos restrictivos, que sea mucho más flexible, pero que le cueste mucho trabajo la parte social. Entonces yo no podría ahí decir, no, es uno bien severo. No, porque es un espectro, entonces hay cosas que le van a costar más trabajo que otras y va a requerir más ayuda en ciertas áreas, menos ayuda en otras. Otro de los mitos que cada vez es menor, pero todavía siguen existiendo por ahí y van a seguir, ¿verdad? Tratamientos, pues yo no puedo decir que alternativos porque no son alternativos, más bien son tratamientos que ponen en riesgo la vida de las personas y que muchas veces en el afán y en la desesperación natural que puede tener una familia de tener a su bebito, de tener a su hijo con alguna alteración, pues a veces pueden ser sorprendidos por personas pues que no tienen muchos escrúpulos y que ponen a veces en riesgo, sí, que incluso por ahí, no sé, tratamientos con lejía, tratamientos muy severos con algunos otros medicamentos que no son suministrados por el médico, con algunas otras cosas que ponen en riesgo la vida, la salud, incluso la integridad económica, física de las personas, pues también está lleno de esos mitos. Había un mito muy importante que cada vez veo menos, hace, híjole, pues yo creo que menos de 15 años, de que el autismo y, por ejemplo, la lesión cerebral no existía, o autismo y síndrome de Down no existía, o autismo y alguna otra entidad no existía. Evidentemente la bibliografía habla de ello y por supuesto que puede presentarse porque no son excluyentes. Okay. No son excluyentes. También todavía existe la idea de que hay muchas otras entidades diagnósticas, porque además dentro del espacio en el DSM, de los trastornos del neurodesarrollo, hay muchas entidades más. O sea, hay otros trastornos del neurodesarrollo que existen, pero a veces todo se quiere encajonar, como es un espectro, bueno, todo se encajona ahí. Pues mándalo al autismo, ¿no? Sí, claro, es autismo hasta demostrar lo contrario. Ya ni siquiera espectro, no, autismo, sin demostrar, hasta que demuestre lo contrario. Y bueno, pues... Entonces, hay muchas personas en el mundo que piensan, o la familia piensa que está dentro del espectro del autismo, pero es otra cosa. Pudiera haber otra cosa de fondo, claro. A veces sucede así, no sé, en el tiempo que estuve trabajando con infancias y discapacidad, alguna vez me decía, una familia me decía, bueno, es que ya me dieron esto. Y entonces le decía, tú no te mortifiques, no hay un tratamiento específico para. Y el tratamiento que le van a dar, que es un multidisciplinario, donde va a tener especialista en lenguaje, o sea, especialista en comunicación humana, y va a tener terapia de lenguaje, y va a tener terapia ocupacional, y va a tener terapia sensorial, y va a tener incluso terapia física, es lo mejor que necesita tu hija, aunque no tenga, aunque ese no sea el diagnóstico. Claro, le no es no le va a hacer daño, ¿no? Exacto. Entonces esa es una ventaja. Se ha luchado porque pues antes el problema es que no se diagnosticaban, por eso te digo que cambió el DSM-4 al 5, porque era tan estrecho que entonces quedaban no clasificados y entonces tenían un montón de otros diagnósticos y entonces no se les atendía. Ahora, a lo mejor hay muchos a los cuales se les da el diagnóstico, yo no veo problema por eso porque no hay un tratamiento, te digo, específico, sin embargo, el tratamiento o las posibilidades de tratamiento que se ofrecen en la actualidad, que son multidisciplinarias, que realmente son mucho más amplias, me parece que puede ayudar. Por eso también sucede que algunos dicen, no, es que ya se curó, después de las terapias se curó, ya no lo tiene. Bueno, pues en realidad nunca lo tuvo otra, era otro diagnóstico, no pasa nada. Y bueno, pues el tratamiento ayudó. Si está dentro del TEA, no se va a curar. Se puede trabajar con él, puede claro, ser pueden más... disminuir sobre todo las dificultades. Ajá, eso. Sí, ¿no? pueden disminuir muchísimo. De eso se trata. Por eso la importancia de la atención temprana. Y la importancia de la atención temprana, o sea, en los primeros años de vida, estamos hablando 2, 3, 4 años de vida, es justamente proporcionarle toda la estimulación necesaria para que entonces sean mucho menores el impacto o los impactos que pueda tener en su vida adulta. Para tener una estimulación temprana, tiene que haber una detección, un diagnóstico temprano. Así es.
para los padres, las madres de familia que estén, digamos, preocupadas por este tema porque no saben si su hijo o su hija presenta TEA o cualquier otra neurodivergencia, ¿cuáles serían, digamos, los síntomas o cómo prestar o a dónde llevar a su hijo o a su hija? Me parece que por eso es tan fundamental el seguimiento del niño sano, seguimiento con el pediatra mes a mes durante los primeros 2 años, que son fundamentales, en el cual obviamente van revisando junto con el especialista este desarrollo, el desarrollo tanto del peso, de la talla, del crecimiento cefálico. Hay una fuerte tendencia, sobre todo en México, que es una de las autoras de una de las pruebas, bueno, de 2 pruebas que hay en México también, que parte de su perspectiva teórica o de su tesis al respecto, tiene que ver también con el diámetro cefálico, con el diámetro de la cabeza de los bebés. Por eso le suelen medir. Así es, por eso es tan importante ir midiendo el crecimiento cefálico mes con mes. Ya ha encontrado por ahí, está en la búsqueda de, sigue con esta investigación, y entonces por eso es tan importante desde esta parte del desarrollo físico y obviamente los hitos del desarrollo, porque además los primeros 2 años de vida del ser humano, el desarrollo es rapidísimo y acelerado, y entonces muy fácilmente pudiéramos notar que algo no está desarrollándose como es lo esperado, e inmediatamente es importante evaluar, e inmediatamente intervenir, no esperarnos. Esta postura de, es que mi hijo es bien flojito. No, es que salió bien flojo como su papá. No es bueno. Sí, vaya, no es de alarmarnos y de alarmarnos en un sentido negativo que nos imposibilite la acción, porque luego a veces nos paraliza la angustia, sino es identificar que algo no está teniendo el desarrollo adecuado y poner manos a la obra, ¿verdad? En la parte de la estimulación, en la parte de la investigación, en la parte de saber qué pudiera estar relacionándose con que el desarrollo de este bebé, de este menor, de este chiquito, de esta chiquita, no esté cumpliendo con los hitos del desarrollo. Por eso es tan importante que las madres, los padres sepan y conozcan de los hitos del desarrollo. A mí me parecía maravilloso cuando existían estos programas de guarderías y demás, incluso de manera federal, porque eran lugares en los cuales justamente pues el personal constantemente era capacitado sobre los hitos del desarrollo, porque incluso las guarderías suelen tener como su lista de ítems del desarrollo que deben cumplir para pasar de sala. Entonces, para avanzar. Y entonces, si un chiquito no le está cumpliendo y no puede avanzar, inmediatamente son focos rojos, ¿verdad? Que a veces, si nada más yo lo cuido en casa, sin otro punto de comparación, a lo mejor pudiera ser un poquito más complejo, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? A lo mejor si es una familia que ya ha tenido otros bebés, pues más fácilmente lo tiene. Si es mi primera vez y mi primera experiencia con bebé, puede ser, no necesariamente, un poquito más difícil identificar si va de acuerdo o no. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ir con el acompañamiento de nuestro pediatra, que la intención es que la identificación de los primeros síntomas y la cuestión diagnóstica comience desde ahí, desde pediatría, y entonces que pueda ir siguiendo el desarrollo y que sea el médico el que pueda identificar si algo no está de acuerdo a lo esperado y entonces de ahí dirigir para la evaluación. Ahora, en ese poner manos a la obra, una vez que esté el diagnóstico, ¿cómo identificamos qué es lo que realmente necesita este niño, esta niña? Y no caer en manos de personas que quieren lucrar con el dolor de las familias o con la preocupación de las familias, con personas que no son profesionales, pero que van a poner en riesgo, como dices, la situación económica o incluso la vida del paciente en este caso, o de la persona. Del sujeto, del individuo, sí, claro, que de verdad luego son historias terribles que incluso a los que hemos conocido y hemos acompañado, tenido el honor de acompañar a familias en el proceso diagnóstico y de tratamiento, es terrible darnos cuenta, ¿no? Por ahí hace poco andaba una película muy de moda también acerca de la parálisis cerebral y estos tratamientos mágicos que a veces hasta me parece de mal gusto cruel el hecho de jugar con los deseos genuinos intensos de las personas de esa manera, pero bueno, ¿qué es lo que sucede en este sentido de cómo evitarlo? Pues esa es la parte más compleja, el acompañamiento realmente de profesionales de la salud. Mi recomendación principal pues es el acompañamiento de instituciones pues sí reconocidos, ¿verdad? Sí que realmente tengan ese respaldo para no perder
de vista o para no ser sorprendidos por personas que pudieran no tener escrúpulos o no tener una adecuada ética y entonces aprovecharse de la desesperación. Porque claro que no hay nada que pueda generarnos más desesperación que ver a un ser querido que sufre, que tiene alguna dificultad o pensar que en el futuro pudiera tenerla, y por supuesto que cualquier persona estaríamos dispuestos a hacer todo lo que nos digan con tal de garantizar que la persona que yo quiero no va a sufrir más adelante o que no va a seguir sufriendo. Entonces, pues lo ideal es acercarnos a instituciones bien reconocidas, acercarnos a instituciones que por lo menos tengan un respaldo de reconocimiento para poder ir acompañados. Se tiene la idea, o me parece que uno de los mitos también dentro del TEA es que es una cosa de infancias. Uh-huh. Y en términos generales de la discapacidad, incluso infantilizar al adulto con discapacidad porque son niños eternos. Exactamente. Por supuesto que no, claro que no. Por supuesto que no lo son. En este mundo laboral, capitalista, en donde se nos mide en muchas ocasiones por qué tanto somos productivos, por qué tanto somos funcionales productivamente hablando. Sí. Lo primero es que estén todos cambiar esta idea, ¿no? Pero en lo que la cambiamos y no la cambiamos, así suele medir el mundo. Y entonces, me comentabas al principio, cuando estábamos en la primera parte de la entrevista, hablando de qué características tienen las personas con TEA y, otra vez, yendo al mundo funcional, pueden ser muy productivos en muchísimas cosas. Por supuesto. Y entonces, ¿de qué forma estos adultos que estudiaron alguna cosa de manera formal o no, dependiendo de las condiciones de cada persona, ¿de qué forma podrían entrar al mundo productivo? Yo creo que muchos de ellos sí entran, incluso algunas personas por ahí no fueron diagnosticadas en su momento, quizá no han tenido el diagnóstico, lo tienen ya en la vida adulta. Y entonces entienden, ¿por qué tantas dificultades en tales y tales cosas? Ahora entiendo por qué tenía tantos problemas de este tipo. A veces generalmente llegan a atención, pero por trastornos depresivos muy profundos o por algunos trastornos afectivos importantes. Y bueno, pues de fondo estaba un diagnóstico que en su momento, en su infancia, no existía. Es que no existía. No existía. Entonces ahora existe, pero ahora ya son adultos. Pero cuando eran niños no existía el trastorno del espectro. Era autismo, era otra cosa, entonces no era autismo, entonces no tenía otra cosa. Entonces, pues que a lo mejor no, y por lo tanto, a veces, en algunos casos, eso ayudó a no ser etiquetados. También. Y ayudó de cierta manera a, pues con mucho sufrimiento, con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo, lograr tener una vida laboral, productiva, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden obviamente incluirse, claro, como en cualquier otra persona. O sea, es que esto no es exclusivo ni de las personas con discapacidad, ni de las personas con TEA. Es que es en todas las personas, o sea, incluso en las personas pues neurotípicas que pues tenemos trabajos diferentes. Y a algunos nos encanta andar corriendo de un trabajo a otro y tener 3, 4 trabajos a la vez. Algunos dicen, no, yo con un trabajo tengo y entro en la mañana y salgo en la noche. Algunos les gusta algo más monótono, otro estar siempre reinventando que todos los días pase algo distinto en mi trabajo. Exactamente. Entonces, como cualquier persona. Como cualquier persona. Lo mismo sucede en la discapacidad y lo mismo en el TEA. Yo creo que esa es la parte fundamental. En todos los diagnósticos sucede en la discapacidad y obviamente en el TEA. Es que si nos centramos en lo que no tienen, pues obviamente nos vamos a seguir centrando en la discapacidad. Por eso el término es persona con cierta condición. Primero es persona. Hay todo un montón de cosas que sí tiene, que sí puede hacer, que sí puede lograr, y en eso nos tendremos que centrar. Entonces, ¿qué cosas sí le gustan? ¿Qué cosas sí tolera? ¿Qué cosas le agradan mucho? Y entonces tenemos que aprovechar esas habilidades que sí tiene. Bueno, es que le cuesta mucho trabajo socializar y Ok, pero tiene muchas habilidades para organizar y tiene muchas habilidades para encontrar placer en cosas bien rutinarias que cualquier otro lo avienta a los 3 minutos porque no lo entendió y a él encuentra. Bueno, hay que aprovechar esas habilidades. Bueno, lo mismo sucede en el TEA, incluso en la parte de la inclusión escolar, ¿verdad? Justamente, bueno, pues ahí en UPN, que trabajo con mis alumnas de psicología educativa o de pedagogía, pues es el hincapié principal, ¿verdad? Que siempre les explico, es importante reconocer al individuo. Si el diagnóstico, ustedes no se van a mortificar, siempre les digo, por el diagnóstico, porque a ustedes no les toca esta parte de hacer el diagnóstico. Lo que les toca es conocer al sujeto, conocerle, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué puede hacer, en qué cosas le cuesta trabajo, qué cosas no puede hacer. Y entonces a partir de ahí establecer
cómo vamos a trabajar con él o con ella, independientemente del diagnóstico. A veces perdemos tanto tiempo en que es que la familia no lo diagnosticó, y es que el especialista tiene cita hasta no sé cuándo, no, es que dicen que sí, no, dice que no, no, es que le dieron 5 reportes a la mamá porque lo llevó con 5 especialistas, 3 dicen que no y 2 dicen que sí, entonces, ¿qué hacen? Perdemos a veces tanto tiempo en eso. Y por lo menos en la parte educativa, en la parte de la inclusión, en lo que nos tenemos que centrar es en la persona, por eso es un espectro. No estamos hablando de, en este caso particular, de la maestra, el maestro que está frente a grupo, de las personas con trastorno del espectro autista, del autismo, estamos hablando de Juan, estamos hablando de Angélica, estamos hablando de Pedro. Y entonces, ¿cómo es esa persona? Y trabajar con eso. Eso es lo principal, porque si nos quedamos con, es que las personas con trastorno del espectro, sí, pero por eso es el espectro. No sabes qué pueda tener. O sea, sabemos que si está dentro del espectro es porque tiene algunas alteraciones en la comunicación, algunas alteraciones y tiene comportamientos restrictivos o repetitivos. Sí, por eso está dentro del espectro, pero necesitas saber qué es lo que hay en Juan, qué es lo que hay en Pedro, qué es lo que hay en Paula, qué es lo que hay en María, quién es, cómo son, qué les gusta, qué tienen, para poder trabajar con la persona, porque no vas a trabajar con su diagnóstico, sino con la persona. Claro. Ahora, para ir cerrando, Caro, de repente, en este mismo sentido de trabajar con la persona, tenemos la idea de que, ¿cómo le pregunto? ¿Cómo me acerco? Y es que, pero es que lo que me dijo acá la directora, o me dijo mi primo que, o me dijeron mis papás que mi primo tenía, o sea, independientemente del ambiente en el que sea, ¿cómo le preguntamos? ¿Cómo le preguntamos qué? ¿Que se tiene el diagnóstico? Deja tú el diagnóstico, o sea, digo, a lo que voy es, está como esta cosa tan de, y me acerco, no me acerco, le pregunto, no le pregunto, ¿cómo conocemos a la persona? Y la respuesta sería, y quizá aquí me voy a responder yo solo y corrígeme si estoy equivocado, al ser una persona con trastorno, pero es persona, pues me acerco como cualquier otra persona y le pregunto lo que le tengan que preguntar, ¿cierto? Por supuesto, y entonces yo voy aprendiendo a regular, porque se supone que yo no tengo esas limitaciones en la comunicación y yo voy a tener que aprender a leerte y a entenderte si a lo mejor la manera en la que me acerqué te mortificó y entonces retrocedo un paso. No significa que yo me asusto y ya no te hablo, significa que, ok, a lo mejor no es la mejor manera. Si yo intento tocarte y tú revisas, ok, yo ya sé que el contacto no. Físico no. Ajá. Exacto. Ya. Y entonces me acerco de alguna otra manera. ¿Por qué? Pues porque, como bien lo dijiste, es una persona y entonces eso nos pasa con todas las personas. Lo que sucede es que a veces nos quedamos con la idea de la etiqueta o del ¿tiene esta condición? Diagnóstico y entonces es como, entonces tengo que saber qué implica la condición para, nos vamos a quebrar la cabeza. Creo que es mucho más fácil si lo vemos como decías tú, primero es persona. Y entonces, si yo no tengo una limitación en la parte social y soy perfectamente capaz de entender las señales no verbales de la comunicación y soy capaz de entender cuando te incomodo, cuando estamos hablando o cuando parece que no te está gustando algo, pues entonces confío en esas habilidades para yo poderme acercar a ti y poderme regular y saber si eso te molesta o no te molesta, si te agrada o no. Y te pregunto, oye, ¿te molesta si hago tal? Claro. Y eso es lo que debe suceder con todas las personas con alguna condición, ¿no? A veces, si vemos que alguien está ahí batallando, de corazón nos nace ir a ayudarle, pero a veces se nos olvida que tenemos que preguntar, ¿te puedo ayudar? ¿O me permites ayudarte? ¿Quieres que te ayude? No tomar por la iniciativa que es de muy buena forma, pero que invade al otro, ¿verdad? Tenemos que preguntar, oye, ¿me permites ayudarte? ¿Quieres ayuda? ¿Puedo ayudarte en algo? Y entonces ya nos dirá, sí, no necesito. Ok, perfecto, ¿verdad? O sabes que sí, muchas gracias. Perfecto, adelante, dime cómo te ayudo. Porque luego también es, bueno, yo te quiero ayudar, ahora dime cómo te ayudo. Claro. ¿Verdad? Porque a veces no sucede, ¿verdad? Que a lo mejor nos topamos a alguien con alguna prótesis, con alguna órtesis, con algún aparato y no sabemos si agarro la silla, no la agarro la silla, si la detengo, no la detengo, si cómo le hago, o alguna persona, a lo mejor algún ciego, cómo le digo, lo agarro del brazo, mejor decir. Me pongo adelante, me pongo atrás, me pongo a un lado, le aviso, no le aviso. Exacto, y entonces siempre decir, hola, nos presentamos, soy Caro, ¿quieres que te ayude? ¿Te puedo ayudar en algo? Ah, sí, dime cómo te ayudo. Y listo. Tan sencillo como eso. Finalmente, Caro, ¿dónde podemos aprender más en torno al TEA?
o a cualquier otra discapacidad que sea, pero particularmente hoy en el Particularmente TEA. Hoy en el Día de la Concienciación del TEA, pues fíjate que, además de que trabajé muchísimos años en Teletón, pues Teletón tiene su propia página, tiene su propio centro de atención y además todos los CRIT se volvieron ya de atención también a la población con TEA y constantemente en su página oficial tiene información muy útil de muchas cosas, incluyendo obviamente el TEA, de síndromes convulsivos, de cómo atender una convulsión, y ahí mismo en la página de internet lo pueden encontrar. Hay otros lugares, Autismo Diario, por ejemplo, que es todo un blog en donde se encuentran especialistas, padres, sobre todo personas directamente relacionadas, incluso algunas personas usuarias de esta plataforma con diagnóstico de TEA y adultos, comparten experiencias, ya son profesionistas algunos, etcétera, familiares. Creo que son como lugares básicos, con nuestro médico de confianza también, que nos puede guiar, nos puede orientar sobre información adecuada, atinada, para poder estar actualizándonos en estos temas. Pues muchas gracias, Caro. No, un gusto y un placer. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio, en lo particular tan especial y tan interesante. Mi nombre es Jesús Cervantes, Doralí Castillo en la producción. Les invitamos a que nos den manita arriba, activen la campanita, nos sigan en nuestras redes sociales de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Y les invitamos también a que nos sigan viendo nuestros contenidos y los siguientes episodios de Contrapuesto. Hasta luego.